El papel del Internet en dirección a la cadena de suministro deja, deja a flote ciertos parámetros o indicaciones que han tenido el Internet en, en los estamentos correspondientes a la cadena de suministro. En el artículo que hace alusión al título que mencioné al principio, destacan algunas implicaciones con algunas organizaciones que se deben tener en cuenta, empezando por las oportunidades de ahorro para las cadenas de suministro en función de la integración del Internet, de cómo estas oportunidades de ahorro se manifiestan bajo una reducción de, de ofertas existentes, en cómo se pueden relacionar ciertas ofertas existentes en bases de datos clave, cómo se comparten los datos entre sí, cómo la premisa de que hay más que ganar que perder frente a la colaboración entre las empresas, colaboración ya sea de información o de recursos, también como evitando los obstáculos de, de mala comunicación, pues se pueden integrar mejor los procesos de acompañamiento del comercio y de cómo un aspecto clave está en la superior time, de entregarlo a tiempo, de justo a tiempo, just in time, cómo la integración de los procesos y de información de las empresas ma- logra cumplir más o acercarse más a este concepto de just in time. Un buen ejemplo de esto es compartir información de producción con los proveedores. Recordemos que pues esto era una falencia que había de cómo el temor a compartir esta información pues también se reflejaba en costes adicionales. Eh, Otro aspecto relevante era el desafío que tiene la Internet, obviamente frente a esta tema de economía, y está pues algunos estamentos como los catálogos en línea, que es una responsabilidad, como estos catálogos en línea vinculan información que me sirve y que son relevantes para que yo pueda desarrollar todo el proceso de comercialización electrónica y cómo esto afecta en mi cadena de suministro, pero también cómo va vinculado a un manejo del e-logistic y los demás pues segmentos participantes de la cadena de suministro. Otra Otra aparición importante es la capacidad que se tiene de seguimiento de los envíos utilizados. Aquí la Internet desarrolla un papel vital, también la capacidad de ponerse en contacto con los vendedores y los compradores y la posibilidad de reservar espacios en los almacenes para las entregas previstas, la capacidad de proteger o de programar envíos de salida de los centros de distribución, la articulación pues de las proporciones de entrega, ya sea de salida o también las entregas que van directamente a mis stocks o a mis sitios de almacenamiento. También la posibilidad que ofrece el Internet para servir al cliente 24 horas, 7 días a la semana, que en otras palabras es la cobertura total, es la posibilidad de comprar los estados, de comprobar los estados de pedido relacionados con los proveedores, notificaciones instantáneas, pagos de facturas, rastreamiento de ubicación de los equipos, capacidad de reducción de costos de los servicios, porque los tiempos de respuesta y de servicios son más ópticos. Bueno, en fin, todos estos beneficios o digamos la plusvalía que trae que ahora vivamos en una era de internet y de comunicación inmediata. A partir de esto pues aparecen algunas implicaciones generalizadas del internet
y esas implicaciones hacen seguimiento más preciso de los inventarios y de los procesos dinámicos de información en las empresas, como por ejemplo la Ford Motor Company, que utiliza Internet para hacer seguimiento de pequeñas cantidades, que envía a sus clientes. Clarksel, el Waste Manager, y que utiliza el Internet para el aumento de su centro de atención al cliente, lo que hablaba yo hace un segundo, donde hacía alusión a que las empresas tienen la garantía de, de un servicio activo 24 horas y 7 días a la semana. A veces pasaba que cuando los centros de envíos eran muy puntualizados y tenían un horario de atención, pues el cliente, si era muy fiel, esperaba y utilizaba los tiempos que se les estimaban o que se les daban, pero pues vemos que otros tomaban la solución más fácil, que era simplemente acudir a otros sitios donde pudieran suplir sus necesidades. Otro indicador importante es el de gestión del inventario, que está revolucionado un poco, o ha sido revolucionado un poco por el Internet. Antes los inventarios estaban limitados a algunas empresas de las cuales yo dependía o que ellos dependían de mí. Entonces los inventarios y los presupuestos que se hacían en función de los inventarios era un poco más limitado porque estaba en un sector específico o del cual yo conocía. A ver, los inventarios pueden ser vinculados online y uno puede inventariar lo que sea, donde quiera, y esta posibilidad abre mi panorama. No es un panorama cerrado donde tengo unas opciones limitadas, sino que pues ahora encuentro lo mejor, pero lo mejor de todas las opciones. Obviamente es, ese mejor depende pues como de mis requerimientos. La compra en internet, que es básicamente el concepto que mueve las definiciones que estamos aportando, y eh, otra aplicación de la Internet generalizada es los procesamientos de los pedidos por Internet, que obviamente abre la posibilidad de bases de datos más dinámicas en donde la comunicación inmediata crea y facilita la interacción de las redes de suministro, pero también las de compra. Sin lugar a dudas, el mayor provecho que se ha sacado de esto es las relaciones con los proveedores. Recordemos que los proveedores son una parte vital del proceso de compra. Algunos datos que se pudo rescatar del estudio realizado en el artículo era que 43% de las empresas utilizaban la Internet para recibir quejas y reclamos. O sea que la vinculación del servicio del que hablábamos ahorita, que era activo en todas las horas y todos los días, pues hacían una especie de atención al cliente, y ahí recibían quejas y reclamos, lo cual permitía constantemente evaluar sus, su funcionalidad y la forma en que se percibían pues las cosas por sus clientes. La programación por el Internet y la producción es otro compuesto vital del papel del Internet en dirección a la cadena de suministro, por lo cual es un aspecto difícil que incluye un alto nivel de imprecisión a las predicciones de venta. Recordemos que las imprecisiones a las predicciones de venta o a las provisiones de venta generan costes adicionales o costes potenciales, lo cual no se puede permitir o no se debe permitir en función de las ganancias que se puedan generar. Esto como primer medida. Otra medida es la falta de información de los proveedores de materias primas, que era lo que yo mencionaba anteriormente, y en donde se manifiesta la falta de comunicación, genera costes adicionales porque no se conoce
los stands o la cantidad de materia prima. Entonces, en momentos de producción acelerada no se podría contar específicamente o asegurar específicamente que se tenga el material para esa producción. En general, la escasez de la información respecto a las fluctuaciones en los niveles de los stocks y pues de los proveedores y de las demandas del cliente, que es como una relación entre lo que se quiere y lo que puedo tener. Entonces, si esta predicción no es aceptada, ¿cómo genera costes? Entonces, ¿cómo genera prejuicios dentro del incursionamiento de mi potencial comercial? En el estudio mostraban cómo las investigaciones indicaban que un 22% de las empresas estaban utilizando el Internet para coordinar y programar eh, sus producciones con los proveedores, lo que indica que ese mito o ese paradigma de falta de comunicación se estaba redefiniendo en función de que si esa información era más efectiva, pues las potencialidades de ventas y de compras, obviamente el margen de costes y eso disminuía, por ende el margen de ganancia aumentaba. Entonces, ¿cómo dejaba a un lado ese error comunicativo para potencializar sus ganancias? El uso de la Internet mostraba un claro aumento versus las empresas que lo estaban utilizando. En el estudio mencionaba que 70% de las empresas lo estaban utilizando haciendo uso de Internet, bajo también algunas implicaciones, bueno, directrices relacionadas con con el intranet, que es una red que de ordenadores privados que utilizan el internet para compartir información dentro pues de una organización, y la comunicación continua de la información dentro de ella misma, y el internet que era una misma pero que también podía tener información de salida un poco más abierta y pues para el público. En síntesis, pues las implicaciones que encontrábamos del papel de la Internet en dirección a la cadena de suministro era como que todos estos indicadores que hacen que la cadena de suministro empiece a ser más efectiva, cómo se es más efectiva, pero si no conozco la información, entonces se van agregando comunicaciones más asertivas, que eran que cada integrante de la red de suministro y de la cadena de suministro fuera eficaz, pero eficaz en función de un todo, no eficaz sobre, pues puntualmente de lo que ofrecía. Si era el encargado de la publicidad, entonces yo soy publicista, entonces eficaz en esa área no, sino que tenía que ser como eficaz dentro del modelo de la cadena de suministro, y tenía que irme también como con un proveedor para saber qué tanta materia prima hay, para saber cuánto se puede hacer, para saber cuánto desde el ámbito de publicidad, cuánto se puede o a cuánto mercado se puede abordar para no crear sobredimensiones de expectativas de material que después no voy a tener. Entonces, ¿cómo integrar toda esa cadena de suministro? Atendía uno de, sino pues como que si yo hacía algo bien, libraba mi tarea, no, era cambiar este concepto y redefinirlo por el bien de un todo. Ya para terminar, el papel de la Internet en este proceso es vital, pues todos sabemos que después de los procesos que se dieron a partir de la globalización, la Internet fue pues el pilar de de este fenómeno de apertura económica, y como por ser pilar tiene una vinculación directa de todos los estamentos ligados a la apertura económica. Y por decir apertura económica me refiero a lo que involucra el e-commerce, el e-logistic, el e-procurement, la supply chain, bueno, todo lo que hace posible que uno pueda comprar algo en internet
o utilizar la internet para adquirir o vender un bien o un servicio y esto se lleve ah, o se lleve a óptimas condiciones como si pues como si lo hiciera en persona. Es como la internet ha sido un ente revolucionario, pero también ha sufrido ciertos cambios en función de que tiene que adecuar un proceso comercial que satisfaga las necesidades de usuarios que quieren seguir teniendo la seguridad que proporciona el comercio que tenían anteriormente.